En este vídeo vamos a tratar el punto de campo eléctrico uniforme. Entonces, ¿qué es un campo eléctrico uniforme? Pues es una región del espacio donde el campo eléctrico, creado por una serie de cargas, como vamos a ver más adelante, tiene la misma intensidad, dirección y sentido en todo el punto de dicho espacio. Y en él se representan las líneas de campo, que son rectilíneas, paralelas y equidistantes. Entonces tenemos un ejercicio, ¿vale? En el cual se representan las superficies equipotenciales, sí, equipotenciales, y te dice que represente las líneas de campo. Entonces, ¿hacia dónde van las líneas de campo? Recordemos que las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico, entonces tienen que ir así. ¿Ya? ¿En qué dirección? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues el campo apunta hacia potenciales decrecientes, por lo tanto, si 100 voltios es mayor que menos 100 voltios, está claro que la dirección y el sentido del campo eléctrico será hacia la izquierda, hacia los menos 100 voltios, tal y como tenemos aquí representado, ¿de acuerdo? Importante, en los campos eléctricos se establece esta relación, en la cual el campo eléctrico es la diferencia entre el diferencial del potencial y la distancia que separa las distancias que separa los puntos del potencial, ¿de acuerdo? De tal manera que las unidades del campo eléctrico son newton partido coulombio o voltio partido metro, muy importante, viene además precisamente de la ecuación que está señalada. El diferencial del potencial es en valor absoluto, no tiene signo, y la distancia es d, que se expresa en metros. Entonces vamos a realizar un ejercicio en el que se explica o se entiende muy bien este concepto. Entonces tenemos en una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme de 10 newton que lleva la dirección en el eje X. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los ejes cartesianos en sentido positivo, ¿vale? Entonces, la dirección del campo es hacia la derecha, de acuerdo con nuestro diagrama. Calcula. Vamos a hacer el apartado A y el D. Y el B, C y E os lo dejo a vosotros. Calcula la diferencia del potencial entre 2,5 y 5,5 en metros, ¿de acuerdo? Se sobreentiende, pero por si acaso lo ponemos. Entonces, va desde el potencial 2,5 al 5,5. Entonces, pues vamos a suponer que aquí está el punto 2,5 y aquí va a estar, por ejemplo, el punto 5,5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo pongo de esta manera? Porque se está moviendo a lo largo del eje X, pero el eje Y es el mismo, 5. ¿De acuerdo? Está a la misma altura. Entonces, recordemos que la ecuación del potencial era el diferencial del potencial entre la distancia, pues calculamos cuánto vale el diferencial del potencial teniendo en cuenta que el campo es en el eje X y la distancia es también en el eje X. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo el problema, que es que el campo va en sentido del eje X. Pues nada, vamos a calcular. Aquí tenemos que la distancia, ¿cuánto va a ser? Pues va a ir en el sentido, del eje Y. ¿Cuánto? Pues 3 metros. En el eje X, en el eje Y no avanza. Calculamos el potencial, que será el campo por la distancia, 10 por 3, y me sale 30 voltios. ¿Pero esto está bien? Pues no. ¿Por qué no está bien? Porque precisamente a partir de la definición de campo eléctrico que apunta hacia potenciales decrecientes, va de V1 a V3, no puede ser 30 voltios, tiene que ser menos 30 voltios porque decrece, es decir, la diferencia de potencial es negativa.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el potencial en 1 es superior al potencial 3. Nos lo está diciendo el dibujo y la propia definición del campo, que apunta hacia potenciales decrecientes, ¿de acuerdo? Súper importante. Y es más, aquí en esta ecuación de aquí está mal, porque debemos poner que es el valor absoluto del diferencial del potencial, ¿de acuerdo? De manera que esto sí está bien. De tal manera que el diferencial son 30 voltios, o mejor dicho, incremento del potencial será menos 30 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente apartado, el D, me pregunta el trabajo para llevar una carga de 0,5 coulombios desde los mismos puntos, de 2 a 5, es decir, el movimiento que va a haber una carga positiva, lo voy a dibujar mejor, voy a dibujarlo al lado para que se vea positiva hacia aquí, el trabajo. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Pues recordemos que el trabajo será menos la carga por el potencial, o mejor dicho, por la diferencia del potencial. Recordemos que en ausencia de fuerzas no conservativas, el trabajo era igual al incremento de la energía cinética, o también el trabajo realizado por una fuerza, por una fuerza conservativa iba en función de la disminución de la energía potencial. ¿De acuerdo? Por eso aparece aquí este signo negativo. De tal manera que entonces si la carga es 0,5 coulombios, este menos no es de que sea negativo, sino de la ecuación, ¿de acuerdo? Menos 0,5 coulombios por menos 30 voltios me sale positivo. 15 julios. El trabajo es positivo, ¿por qué? Porque el campo apunta hacia potenciales decrecientes de forma espontánea. Por eso espontáneamente va a ir al trabajo del potencial 1 al 2, digo al 3. Bueno, y al 2 también, por supuesto. No necesita ningún aporte extra, no necesita fuerzas externas ni energía realizada por una fuerza externa. Pues ahora os toca revisar el B, el C y el E. A ver qué tal os sale. Que por cierto, esto es una rata, es el punto 2, 1, ¿de acuerdo? Aunque bueno, también lo podéis hacer para el punto 5, 1. Un saludo y espero que os haya servido este vídeo. Hasta luego.